¿Qué tal, amigas y amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Claressa Shields no tuvo ningún problema para vencer de manera muy amplia por decisión unánime a Marisela Cornejo. Claressa Shields no tuvo problemas para superar de manera muy amplia a Marisela Cornejo, que solo lanzó algunos retos. Muy tímida se vio la peleadora de ascendencia mexicana. Una pelea de un solo lado. Quédate, por favor. ¿Qué onda? Espero que te encuentres de lo mejor. Vimos a Claressa Shields dominar por completo a Marisela Cornejo, una peleadora de ascendencia mexicana, que tomó este compromiso de ir por el título absoluto de peso medio ante Claressa Shields, una de las mejores boxeadoras de la actualidad. ¿Qué pasó con Hanna Gabriels, que originalmente era la rival de Claressa Shields? Pues salió positiva a doping, entonces fue suspendida de este combate y pues entró Marisela Cornejo con 7 días, una semana de anticipación. No tuvo nada de tiempo para prepararse. Sabíamos que Marisela Cornejo tiene aguante, nunca ha sido noqueada. Su récord hasta antes de enfrentar a Claressa Shields presentaba 5 derrotas, pero ninguna por la vía del knockout. Esta vez contra Claressa Shields salió muy tímida. Sinceramente no la vimos tirar golpes desde el primer episodio, la misma tónica hasta el último round. Únicamente por ahí del round 5 y 6 se paraba a intercambiar unos cuantos golpes, sobre todo los golpes rectos, un jab ahí muy tímido, un cruzado de derecha igual con nada de potencia, lento por momentos. Entonces Claressa Shields aprovechaba esto para contragolpearla porque recursos boxísticos tiene de sobra. La vimos rápida, fuerte, pero algo que tiene Claressa Shields es que no tiene nada de pegada. Únicamente ha noqueado a 2 de sus rivales. Es una peleadora invicta, tiene un boxeo bastante bueno con un bending ahí muy bonito. Movimiento de piernas fuerte, con buena presencia física. La vimos inclusive llegar de camino al cuadrilátero con el clásico bailecito. Una garantía de espectáculo esta peleadora. El outfit que lució en camerino al momento de llegar a la arena, bastante atractivo lo que muestra Claressa Shields, considerada una de las mejores peleadoras libra por libra, como recordar aquel combate contra Savannah Marshall. Pero aún así Claressa Shields sinceramente para mí no es una boxeadora completa porque le falta trabajo al cuerpo. En esta pelea contra Marisela Cornejo, solamente en el round número 8 la vi conectar unos cuantos ganchos ahí a las zonas blandas, pero del resto de la pelea no vi que trabajara al cuerpo. De hecho, Marisela Cornejo lo que hacía al momento que Claressa Shields tomaba la distancia, daba el paso atrás, los pasos laterales, y por momentos Claressa Shields fallaba a esos golpes que tiraba, los volados que conectaba. Le metió muchos golpes desde el primer round a Marisela Cornejo. En el round 7, en el round 9 vi que hasta la cabeza le sacudía a Marisela Cornejo, que si tuviera pegada esta boxeadora, desde el segundo round cuando mucho ya hubiera noqueado a esta peleadora Marisela Cornejo, que pues nos sorprendió en ese aspecto, que llevó a la decisión a una peleadora que sinceramente tiene muchísimas cualidades. Eso es algo innegable en Claressa Shields. A lo mejor no atrae mucho el hecho de que carece de la pegada. Es atractivo para el público que gusta de esos combates que terminan por la vía rápida. No es el caso de Claressa Shields, pero no podemos negar que tiene ese boxeo espectacular. Trabajo al cuerpo es únicamente lo que yo demandaría un poquito. A lo mejor igual que utilice un poquito más los pasos laterales, porque de repente es muy frontal, nada más yendo hacia el frente, tratando de intercambiar igual en el centro del ring. Porque Marisela Cornejo hubo un momento que se paró y tiró unos cuantos jabs. Yo nada más vi que conectara cuando mucho 6, 7 golpes ahí más o menos de algo de importancia, pero no como para poner en mal estado a Claressa Shields o para hacerla retroceder. No vimos que fuera así y casi no tiró nada de golpes esta peleadora, que nada más buscaba huir
del ataque, de la agresividad de Claressa Shields, de la campeona absoluta del peso medio. Aún así creo que fue una pelea de trámite, una pelea de un solo lado para esta peleadora Shields, que pues para salir del compromiso, recordar que Hanna Gabriels era la rival programada originalmente, una Hanna Gabriels que sonaba interesante porque ya se habían enfrentado en una primera ocasión, y si mal no recuerdo es una peleadora que le hizo pasar un mal momento a Claressa Shields, entonces sonaba atractiva esta revancha. Lamentablemente salió positivo a un doping Hanna Gabriels, pero bueno, solamente Marisela Cornejo, pues hay que verlo de esa manera para salir del compromiso, porque no encuentro otra explicación, aunque sorprendió el hecho de que aguantara la decisión ante Shields. Sinceramente a mí me gustaría ver, además de la revancha contra Hanna Gabriels, creo que igual contra Savannah Marshall, esa pelea estuvo bastante pues atractiva, muy buena. Contra Marisela Cornejo, aburrida. Hay que decirlo de esa manera, así tal cual, porque fue una pelea de un solo lado. Solamente una Claressa Shields proponiendo, atacando, y Marisela Cornejo no presentó mayor argumento boxístico para poner en peligro a la campeona del peso medio. Como siempre, un gusto enorme platicar un ratito contigo. Por favor, no olvides de suscribirte y de dejar comentarios ahí de qué te pareció el desempeño de Claressa Shields ante Marisela Cornejo. Creo que la vimos dominante al 100%, una decisión súper unánime. Creo que no suena exagerado ponerle un calificativo más, porque solamente Claressa Shields fue la única que mandó en este combate. Muchísimas gracias, nos vemos en un próximo videito. Hasta luego.